Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta por aquí. Hoy, chicos y chicas, estoy en modo euforia total, con una noticia que, se los digo de corazón, ha dejado a la mitad de la comunidad de fans de las series turcas en un estado de shock absoluto y felicidad desbordante. Si ustedes, al igual que yo, vibran con esas historias que te atrapan desde el primer minuto, y sobre todo, si esas parejas que nacen en pantalla te roban el corazón hasta el punto de convertirse en tus favoritas, entonces prepárense, porque hoy vamos a desmenuzar un reencuentro que muchos, pero muchos, creían que era pura utopía. Y para la inmensa alegría de tantos, ha sucedido. Sí, amigos, lo que están leyendo en el título es una realidad. Hoy nos sumergimos de lleno en el esperado, y sí, totalmente inesperado, regreso a la vida pública de Hande Erçel y Kerem Bürsin, compartiendo escenario y sonrisas después de varios años de caminos separados. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a toda esta carnita jugosa, un recordatorio amistoso pero crucial: si por alguna razón aún no forman parte de nuestra comunidad y no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para dar ese clic en el botón de suscripción. Y no se olviden de activar esa campanita de notificaciones para que no se les escape ni un solo vídeo. Créanme, nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad y nos dan esa energía extra para traerles las últimas primicias del apasionante mundo del entretenimiento. Entonces, ¿de qué va todo este revuelo que ha sacudido las redes y los corazones de los fans? Bueno, para aquellos que vivieron la fiebre incontenible de Senkalkapm, o como se conoció en muchos rincones del mundo, Edo, ¿será que el amor es este? Saben perfectamente que Hande Erçel y Kerem Bürsin no solo fueron los protagonistas indiscutibles, sino que se transformaron rápidamente en la pareja soñada, un tándem perfecto que trascendió la pantalla para conquistar también la vida real. Su química era, y esto es algo que no se puede negar, una fuerza de la naturaleza. Era innegable, palpable, casi eléctrica. Nos regalaron momentos que, créanme, se han grabado a fuego en la memoria de millones de fans a lo largo y ancho del planeta. Durante el tiempo que su relación sentimental estuvo vigente, se convirtieron en el epicentro de la atención mediática. Cada aparición pública juntos era un evento de magnitud, y sus seguidores disfrutaban cada mínima partícula, cada detalle de su vida en pareja, como si fueran parte de ella. Sin embargo, en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de la farándula, las cosas, como el tiempo mismo, no se detienen. Las relaciones toman rumbos distintos, y hace ya un buen tiempo que la noticia de su separación nos dejó a muchos con un sabor agridulce. Desde ese momento, la pregunta que resonaba constantemente en foros, redes sociales y conversaciones entre fans era una sola: ¿cuándo se reencontrarán? Parecía que ese anhelo, esa chispa de esperanza, se había diluido con el tiempo, pero he aquí que esa esperanza, o al menos un destello poderoso de ella, se ha reavivado de una manera que absolutamente nadie, repito, nadie, anticipaba. Estamos hablando de un acontecimiento sumamente reciente, una aparición pública que ha puesto en máxima alerta a todos los medios de comunicación y, por supuesto, a cada uno de los devotos seguidores de Hande y Kerem. Es importante aclarar desde el principio, para evitar malentendidos y especulaciones innecesarias, que no se trata de una reconciliación sentimental. Al menos no es lo que se ha confirmado oficialmente, y debemos ser responsables con la información que compartimos. Lo que sí es un hecho rotundo es un reencuentro profesional y, podríamos añadir, un gesto de profunda madurez y un respeto mutuo que ha sido aplaudido con fervor por una multitud de admiradores. Hemos tenido acceso a imágenes impactantes, a clips de vídeo muy breves, y a declaraciones que, aunque concisas, transmiten una atmósfera increíblemente cordial, una camaradería genuina que parece trascender el tiempo y las experiencias individuales vividas. Verlos juntos de nuevo después de tanto tiempo interactuando, compartiendo el mismo espacio físico, ha sido un regalo, un verdadero obsequio para aquellos que los admiran y los apoyan incondicionalmente. Es casi como si hubiéramos sido transportados de regreso a esos momentos mágicos en los que Eda y Serkan nos hacían suspirar, pero ahora desde una perspectiva totalmente diferente, una más adulta, más serena, teñida de la sabiduría que da el paso del tiempo. Y claro, las redes sociales no tardaron en reaccionar. Explotaron. Como era de esperar, los hashtags relacionados con ellos se catapultaron a la cima de las tendencias globales en cuestión de minutos. Los fans, desbordados de emoción, compartieron sus sentimientos más profundos, sus recuerdos más preciados y sus esperanzas más audaces. Hay quienes ven en este reencuentro una señal maravillosamente positiva,
una prueba irrefutable de que las buenas relaciones y el respeto pueden perdurar, incluso después de que una etapa significativa de la vida haya llegado a su fin. Otros, por supuesto, y es natural, no pierden la esperanza de que esto pueda ser el prólogo de algo más grande, el inicio de un nuevo capítulo. Sin embargo, es fundamental mantener la calma y ser cautelosos con las especulaciones. Debemos basarnos siempre en lo que se confirme oficialmente. Lo que sí es innegable y se ha puesto de manifiesto una vez más, es el impacto monumental que tienen juntos. Su sola presencia conjunta sigue generando un interés masivo, una conexión profunda con el público que muy pocas parejas en el mundo del espectáculo logran mantener a lo largo del tiempo. Es una magia que parece solo ellos poseen. Ahora, para desglosar un poco más este acontecimiento tan significativo, debemos adentrarnos en los detalles. Estamos hablando de un asterisco evento benéfico, una causa que ambos consideran importante y donde han decidido, de manera conjunta, unir sus esfuerzos y su voz. Este tipo de acciones solidarias no solo ponen de manifiesto su profundo compromiso social y su deseo de contribuir a un mundo mejor, sino que también proporcionan un escenario ideal, perfectamente diseñado, para que figuras públicas de este calibre coincidan y colaboren de manera significativa. Verlos compartiendo el mismo escenario, unificados en el apoyo a la misma causa, es un testimonio elocuente de su profesionalismo y, sobre todo, de su gran humanidad. Las fotos y los vídeos que han circulado hasta ahora nos muestran sonrisas sinceras, saludos amigables y, en algunas ocasiones, pequeñas interacciones que parecen relajadas, naturales y sin rastro alguno de tensión. Es como si las diferencias del pasado se hubieran disipado por completo, dejando solo la cordialidad que uno esperaría entre dos personas que compartieron una etapa tan significativa de sus vidas y carreras profesionales. Es importante recordar también que ambos han seguido caminos profesionales sumamente exitosos desde su separación. *Andercel ha continuado brillando en el firmamento de las series y películas turcas, protagonizando proyectos que han cosechado aclamación tanto a nivel nacional como internacional, consolidándose como una de las actrices más importantes y cotizadas de Turquía, con una proyección global cada vez más impresionante. Por su parte, Kerem Bürsin también ha estado increíblemente activo, embarcándose en proyectos interesantes y demostrando una versatilidad actoral que le ha valido el reconocimiento de la crítica y el público. Sin embargo, el público, esa entidad a menudo nostálgica y romántica, siempre guarda un cariño especial por la icónica pareja que formaron en Senkalkam. Y es precisamente esa memoria colectiva, ese afecto arraigado, lo que otorga a este reencuentro un peso emocional tan extraordinario para los fans. Es como si hubiéramos desempolvado un álbum de fotos muy querido, y al abrirlo, descubriéramos que las personas en ellas siguen presentes, evolucionadas, transformadas por el tiempo y las experiencias, pero conservando esa esencia pura que cautivó a tantos corazones. Las reacciones en línea han sido un verdadero océano de emociones. Hemos leído comentarios que desbordan admiración, nostalgia profunda y esperanzas renovadas. Muchos fans han expresado su agradecimiento a Hande y Kerem por este gesto tan significativo, por recordarles la magia única que crearon juntos y por demostrar, de manera contundente, que las buenas relaciones son posibles, incluso en las circunstancias más complejas. Otros, con ese toque de humor característico de los seguidores, bromean juguetonamente sobre las infinitas posibilidades de una reconciliación, alimentando así el eterno debate que rodea a las parejas de celebridades. Lo verdaderamente destacable aquí, y digno de aplauso, es la madurez con la que ambos han gestionado esta situación. A pesar de la abrumadora atención mediática y las expectativas a menudo desmedidas de los fans, han mantenido una postura impecable, respetuosa y profesional, centrando su energía y su atención en la causa benéfica que los ha reunido. Este tipo de reencuentros nos recuerdan, de una manera muy poderosa, la importancia de las experiencias compartidas y cómo éstas pueden dejar una huella imborrable en nuestras vidas, incluso cuando los caminos personales deciden separarse. Hande y Kerem, a través de este evento, nos han brindado a los fans un momento preciado para revivir la ilusión, para sonreír al recordar los momentos divertidos y, por qué no, románticos de la serie que tanto amamos y para apreciar, sobre todo, la profesionalidad y la elegancia con la que manejan su relación post-televisiva. Es un ejemplo palpable de que aunque las relaciones personales puedan evolucionar y cambiar, el respeto mutuo, la admiración y el cariño pueden prevalecer. Y eso en sí mismo es una historia digna de ser contada, de ser aplaudida y de ser celebrada. Además de todo esto, este evento benéfico nos ofrece una perspectiva diferente de ellos.
Los vemos en un rol nuevo como embajadores de una causa noble e importante. Su participación conjunta no solo eleva el perfil de la iniciativa, sino que también atrae una mayor atención hacia ella, lo cual representa un beneficio incalculable para la organización que están apoyando. Es una demostración clara de que su influencia va mucho más allá del mero entretenimiento, tienen el poder inherente de generar conciencia, de inspirar y de movilizar apoyo para temas que realmente importan en nuestra sociedad. Y para aquellos que se preguntan si hubo algún momento de tensión, alguna chispa de incomodidad entre ellos, las imágenes, los vídeos y sobre todo, los testimonios de quienes estuvieron presentes sugieren categóricamente lo contrario. Parecen haber interactuado de una manera sumamente relajada, intercambiando palabras amables, sonrisas cómplices y compartiendo el espacio con una naturalidad envidiable. Esto refuerza de manera contundente la idea de que aunque su relación sentimental haya llegado a su fin, han logrado cultivar y mantener una relación basada en el respeto mutuo y quizás, en una amistad sincera. Y eso, para una gran mayoría de sus seguidores, es un desenlace profundamente positivo y maduro, una señal de crecimiento personal y profesional. En resumen, este reencuentro inesperado de Ander Zel y Kerem Bürsin, después de años en los que sus caminos habían seguido trayectorias diferentes, no solo ha sido un acontecimiento mediático de gran envergadura, sino también un recordatorio conmovedor del lazo indestructible que crearon con el público a través de su arte y su talento. Verlos juntos de nuevo apoyando una causa benéfica con tanta dedicación, ha generado una oleada de emociones positivas, una nostalgia deliciosa y una admiración renovada. Ha sido un momento perfecto para celebrar su profesionalismo inquebrantable, su madurez ejemplar y esa conexión perdurable y especial que mantienen con sus miles y miles de seguidores alrededor del mundo. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo al prepararla y al compartirla con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció este reencuentro? ¿Tenían esperanzas de que sucediera alguna vez? ¿Qué significa para ustedes? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus comentarios aquí abajo. Los leo a todos, créanme, me encanta interactuar con ustedes. Y si les gustó este vídeo y encontraron esta noticia interesante, por favor, no olviden darle un gran like, que nos motiva muchísimo. Compártanlo con todos sus amigos, con todos esos compañeros que también son fans incondicionales de Andy y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni un ápice de contenido emocionante como este. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta luego, amigos.